Amigos, bienvenidos a USA en español. Mucha atención, Vladimir Putin ordena un genocidio total en todo el territorio ucraniano. Las Naciones Unidas dicen tenemos que intervenir. La OTAN, la alianza militar más grande que existe en el mundo, ha convocado a todos sus miembros a una reunión de emergencia. Quédese hasta el final del video para que conozcan todo lo que está ocurriendo en medio de este conflicto armado que la Federación Rusa decidió comenzar en Europa del Este. Recuerden darle clic al botón me gusta, eso de verdad nos ayudaría muchísimo y no olviden tampoco suscribirse, que es totalmente gratuito. Pues comenzamos, amigos, y les cuento, la guerra ha dado un giro total el día de hoy ante las violaciones de derechos humanos ordenadas por Vladimir Putin en todo el territorio ucraniano. Fíjense lo siguiente, el gran aliado de Vladimir Putin desde el comienzo de la guerra ha sido el hecho de que casi todos los países del mundo se han querido mantener al margen. Han dicho desde un comienzo, vamos a apoyar a Ucrania, les vamos a dar dinero, les vamos a enviar armas, pero la mayoría de países han dicho no vamos a intervenir de manera militar directamente en este conflicto porque pudiera escalar la situación y pudiéramos entrar en un conflicto mucho mayor entre la Federación Rusa y cualquier otra potencia nuclear que exista en este planeta, especialmente los Estados Unidos de América. Pero el día de hoy las Naciones Unidas al parecer comienza a cambiar de posición ante las grandes violaciones de derechos humanos que ha sido ordenada por el presidente ruso Vladimir Putin y que lamentablemente continúa masacrando a toda una población dentro de Ucrania de manera indiscriminada, no porque lo digo yo, sino porque lo dice las propias Naciones Unidas. Pero más allá de eso, incluso la Corte Penal Internacional o la Corte Internacional de Justicia de La Haya, que incluso ha ordenado una orden de búsqueda y captura internacional en contra del presidente de Rusia, Vladimir Putin. El día de hoy la ONU ha dicho tenemos pruebas contundentes y continuas de que las fuerzas rusas están cometiendo crímenes de guerra dentro de Ucrania. Así lo dijo el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en una comunicación el día de hoy para dar a conocer la posición de este organismo multilateral e internacional que entre otras cosas se creó para tratar de preservar la paz en el mundo. Pues el día de hoy, este organismo que como ustedes saben arropa a la mayoría de países en el mundo, han dicho no podemos seguir callados, tenemos que actuar inmediatamente ante las graves violaciones de derechos humanos ordenados por el presidente o mejor dicho, el dictador de la Federación Rusa. Fíjense lo siguiente, las Naciones Unidas ha tardado mucho tiempo en reaccionar desde que este conflicto comenzó hace más de un año y medio. Cuando todo el mundo levantó su voz, las Naciones Unidas lamentablemente se mantuvo callado y este organismo tiene que entender que tiene la gran responsabilidad de cumplir con su misión, es decir, tratar de garantizar la paz mundial, tratar de garantizar que dictadores como Vladimir Putin no continúen violando los derechos humanos, masacrando a toda una población simplemente por una ambición personal. Si les gusta nuestro contenido, no olviden por favor darle clic al botón de gracias, que eso sería de gran ayuda para nuestro canal. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU alegó que los ataques en Ucrania incluyen ataques ilegales con armas explosivas, también ataques que dañan a civiles, tortura, violencia sexual y de género, también incluso ataques a infraestructura energética y por supuesto todo esto engloba graves violaciones de derechos humanos ordenadas por el presidente ruso Vladimir Putin. Y también yo quiero aclarar lo siguiente. Yo entiendo que el gran responsable de todo esto, por supuesto, es el dictador ruso Vladimir Putin, que ya se encuentra siendo buscado para su captura y entrega a la Corte Penal Internacional de La Haya. Pero también los subalternos de Vladimir Putin, las personas de su círculo cercano, aquellos que ejecutan sus órdenes, también tienen que entender que estas violaciones de derechos humanos le va a afectar a ellos de manera personal. Ellos también tienen que ser responsables al ejecutar una orden ilegal e inmoral en contra de toda una población, no importa si lo ordenó Vladimir Putin o quien sea. Las personas que están ejecutando estas órdenes dentro del territorio ucraniano también tienen que ser llevados a la justicia más temprano que tarde.
La Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre Ucrania del Consejo de Derechos Humanos de la ONU dijo que había documentado ataques con armas y explosivos contra edificios residenciales. Y aquí prestaron mucha atención, porque lamentablemente las fuerzas rusas han atacado de manera categórica edificios y comunidades residenciales dentro de Ucrania. Personas civiles que no tienen nada que ver con la guerra, la población civil que lo único que quiere es vivir en democracia y en libertad dentro de su país sin tener que estar justamente recibiendo los ataques de un ejército invasor. También incluso han tenido ataques en contra de centros médicos funcionales dentro de Ucrania, una estación de ferrocarril, restaurantes, tiendas y almacenes comerciales en todo el país. Esto es lo que ha logrado Vladimir Putin dentro de Ucrania. Esto es lo que ha logrado la ambición personal de un dictador que pretende apoderarse de todo un territorio para tratar de imponer o volver a establecer la antigua Unión Soviética. Por cierto, recibí un mensaje de una persona que me dijo: ¿por qué tú estás hablando de la Unión Soviética? Y yo quiero aclarar lo siguiente. Lo de la Unión Soviética no lo estoy diciendo yo. Vladimir Putin salió frente al mundo, para las personas que no lo recuerdan, ante todos los medios de comunicación y nos dijo a todos nosotros que Ucrania formaba parte anteriormente de la Unión Soviética y que por ende Ucrania tiene que pasar a ser propiedad de Rusia. Eso lo dijo Vladimir Putin frente al mundo. Dijo también que su sueño era volver a instaurar la Unión Soviética porque iba a crear una mejor alianza entre todos los países vecinos. Por supuesto, a partir de ese momento, todos los países ex repúblicas soviéticas comenzaron a temer de que ellos pueden ser los próximos en esta lista de países que al parecer Vladimir Putin ha decidido invadir para tratar de imponer su voluntad. Y finalmente, Vladimir Putin le dijo al mundo también que cuando él volviera a instaurar la Unión Soviética, iba a instaurar el sistema socialista y comunista porque era un sistema mucho más perfecto. Estas fueron las palabras del dictador comunista de la Federación Rusa. No son las palabras mías. Justamente tenemos que entender que estos discursos que ha hecho Vladimir Putin no son casualidad. Son discursos muy bien elaborados y estudiados para enviarle un mensaje al mundo de que este señor no está jugando y que yo creo, en mi humilde opinión, que los Estados Unidos de América y las grandes potencias del mundo tienen que ponerle un alto a estas ansias de poder que el presidente de Rusia continúa tratando de cometer alrededor de todo su país. Estos ataques provocaron víctimas civiles, daños o destrucción de instalaciones clave y la interrupción de servicios y suministros esenciales, continuó diciendo este informe de la ONU el día de hoy, para dar a conocer justamente la posición, como dije anteriormente, ante todos los medios de comunicación. La ONU finalmente ha decidido intervenir directamente en este conflicto armado y, por supuesto, el pueblo ucraniano merece y necesita la ayuda, no solamente de todos los países, pero también de estos organismos multilaterales que tienen la gran responsabilidad, como dije anteriormente, de tratar de preservar la paz mundial. La comisión ha escuchado a las víctimas de tortura y también ha citado a personas que dijo: cada vez que respondían que no sabían o no recordaban algo, me aplicaban descargas eléctricas. No sé cuánto duró, se sintió como una eternidad. Estas son las confesiones de las víctimas del conflicto, de un conflicto que Vladimir Putin provocó unilateralmente dentro del territorio europeo. Por cierto, también creo que Europa necesita tener más solidaridad con el pueblo ucraniano, porque Vladimir Putin, cuando invade Ucrania, no invade solamente un país, él invade Europa, invade el continente europeo y yo sé, lo tengo muy claro, Ucrania no forma parte de la Unión Europea, pero los países de Europa tienen que entender que si ellos no actúan de una manera eficaz, ellos incluso pudieran ser los siguientes. Por otra parte, la comisión también informó que soldados rusos han cometido violencia sexual contra mujeres de edades comprendidas entre los 19 años y los 83 años. Dijo también que continúa investigando situaciones individuales de presuntos traslados de menores no acompañados por parte de las autoridades rusas dentro de su país. Imagínense ustedes,
Al parecer, el ejército ruso también ha tomado menores de edad y lo ha trasladado, lo ha sacado de Ucrania y los ha introducido dentro de su propio país, la Federación Rusa. Además, la comisión dijo que está investigando qué fue lo que causó el colapso de la presa Nova Kakhovka en el mes de junio, una noticia que todos escuchamos y vimos a través de los medios de comunicación que generó un gran impacto y grandes daños en toda la región. Al parecer también fue obra de Vladimir Putin y esta órdenes autoritarias que ha dado a su ejército en toda Ucrania. Por otra parte, amigos, las cosas comienzan a caldearse y la OTAN ha decidido llamar justamente a emergencia para estudiar la situación de lo que está ocurriendo, específicamente con algunos miembros de esta alianza militar que comienzan a verse afectados por las consecuencias de la guerra. Un punto de cruce de ferry entre Rumania y Ucrania ha sido suspendido el día de hoy por la mañana luego de un ataque nocturno con aviones no tripulados de la Federación Rusa que afectó la infraestructura portuaria del lado ucraniano. Fíjense lo grave y las consecuencias que está generando la guerra. Para las personas que no lo saben, Rumania forma parte de la OTAN. Rumania forma parte y es un miembro pleno de la alianza militar más importante que existe en este planeta. El presidente Biden, los Estados Unidos y todos los miembros lo han dicho. Si algún país de la OTAN se ve afectado por la guerra, vamos a intervenir de manera inmediata y cada centímetro o pulgada de territorio de algún país de la OTAN se va a hacer respetar, así lo informó el presidente de los Estados Unidos. Pues Vladimir Putin, al parecer, esto le importa muy poco y ha decidido enviar aviones no tripulados a la frontera entre Ucrania y Rumania. Justamente esto pudiera causar una escalada en el conflicto que haría que la OTAN tuviera que intervenir en cualquier momento. Se están tomando medidas para estabilizar el funcionamiento del punto del cruce del ferry de Orlica en la frontera con Rumania en la región de Odesa, después del ataque enemigo a la infraestructura fronteriza durante la noche. Así lo dijeron a medios de comunicación importantes portavoces del gobierno ucraniano para dar a conocer que Vladimir Putin justamente ahora ha ordenado ataques muy cercanos a las fronteras con los países de la OTAN. El cruce entre Orlica y Isacea en la región ucraniana de Odesa está cerca de la frontera con Rumania y Moldavia. A pesar de la proximidad de la frontera, los puertos del río Danubio en Odesa han sido atacados repentinamente por Rusia tras el colapso del acuerdo de los cereales del Mar Negro en el mes de julio, ordenado por Vladimir Putin para tratar de sabotear la economía mundial a través del suministro de cereales y trigo a todos los países del mundo. En este momento, la patrulla fronteriza rumana ha informado que está confirmando la suspensión del movimiento a través de la frontera y señaló que el tráfico se está desviando hacia el paso fronterizo de Galeite-Routier. Justamente la alianza de la OTAN está estudiando la posibilidad de aumentar su presencia en esta zona para tratar de prevenir que Vladimir Putin o las Fuerzas Armadas de Rusia se atrevan a atacar a algún miembro de la alianza militar. En este caso, por supuesto, nos referimos a Rumania. Amigos, información importante, recuerden, suscríbanse a USA en Español, denle clic al botón de like, enciendan la campanita y compartan este video para que todos estemos informados. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.